forman parte de la noticia. El coronel Mario Pazmiño es ex jefe de inteligencia militar y uno de los analistas de política de seguridad más reconocidos en la región. Coronel Pazmiño, buenos días, bienvenido a Así Amaneció. Nos ayuda habilitando su micrófono, por favor, coronel, para poder escucharlo. Sí. ¿Alguna complicación? Allí, coronel, allí. Por favor. Okay. Disculpas. Permítame primero saludar, agradecer por la invitación a este prestigioso programa y a la Radio City por permitirme compartir con ustedes algunos criterios. Gracias, coronel. Esos criterios van en primera línea a intentar descubrir qué está pasando en algunas localidades específicas del Ecuador. Empecemos por lo que ha generado mucha información en los últimos días y tiene que ver con Manabí. En Manabí las muertes violentas, atroces en ciertos casos, el hecho de incluso ser testigos de masacres donde hay 3, 4 muertos en una sola jornada, en un solo sitio, es algo que parece pintar el panorama todos los días en ciudades como Portoviejo o Manta específicamente, o más específicamente. ¿Qué ocurre en Manabí y qué tanta implicación puede tener a otras provincias cercanas? Bueno, Manabí es una provincia que está considerada como un centro de acopio y de una plataforma internacional importante de distribución de narcóticos. Pero Manabí ingresa, o más bien dicho, por Manabí sale, tanto por el puerto, los puertos también que tiene Manabí, y las playas salen aproximadamente 245 toneladas de cocaína. Por lo tanto, pues esto genera o atrae a diferentes organizaciones internacionales y locales. Internacionales como el Cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, la mafia albanesa, que están interesados en este punto central, la provincia de Manabí. Porque las otras provincias también tienen cada uno su escenario diferente. Y algunas organizaciones locales que trabajan para estas estructuras internacionales y que necesitan consolidar santuarios. Estos santuarios son importantes y vitales para el traslado y sacar la droga hacia afuera del país. Recuerden que la droga desborda desde el sector de Esmeraldas, esas 800 toneladas que ingresan al país, y van dejando, si cabe el término de decirlo, pues a lo largo de su recorrido van dejando en pequeños centros de acopio la droga. En Esmeraldas, por el puerto de Esmeraldas, salen cerca de 70 toneladas de cocaína, 245 por la provincia de Manabí, por la provincia de Guayas, 365 toneladas, y aproximadamente unas 70 toneladas por Puerto Bolívar. Entonces, ¿qué pasa en Manabí? Lo que pasa en Manabí es que tenemos una lucha intestina entre las diferentes organizaciones locales por mantener las rutas, mantener los centros de acopio y los santuarios. ¿Qué pasó anteriormente? Lo que pasó anteriormente es una vez que el presidente de la República decidió decretar o declarar un conflicto armado interno, que me parece correcto, que estaba muy bien. Lo que no comparto con él es el definir a 22 grupos terroristas locales. Eso me parece que no es lo correcto, porque no son definidos como, no deberían ser definidos como grupos terroristas. Deberían ser definidos como grupos de crimen organizado con acciones terroristas, que es cosa completamente diferente. Pero eso al margen. Y estas organizaciones, ¿qué hicieron cuando se decretó este conflicto armado interno? Pues lo que hicieron es inmediatamente entrar en una etapa de clandestinidad, se fueron hacia la retaguardia, se confundieron en la población, crearon células que se mimetizaron dentro de la población y estuvieron observando cómo actúa o cómo reacciona el gobierno, qué estrategias tiene la fuerza pública, dónde han estado haciendo actuaciones. Y posteriormente a eso, cuando la población ya se comenzó a bajar la guardia. Sí, comenzó a pensar de que esto ya había mejorado, que las condiciones de seguridad estaban ya estables en el país, y las autoridades también bajaron la intensidad y el ímpetu de los patrullajes. Entonces dijeron, ok, regresemos a ocupar los santuarios anteriores. Coronel, sí, ¿cómo se puede evaluar la política aplicada del gobierno nacional en función sobre todo de la recaudación económica a propósito del incremento del IVA al 15%, que en teoría estaba destinada para solventar los gastos o el costo de la guerra interna
pero que en algunas localidades como las que analizamos, y en el propio Guayaquil o Durán, pareciera a ratos no ver resultados óptimos. Bueno, eso era parte de lo que quería manifestarles en la primera parte de la pregunta que ustedes me indicaron. Porque el crimen organizado lo que quería o lo que quiere es retornar a esos centros de acopio. Y se dieron cuenta de que los estamentos gubernamentales pues se fueron para atrás. La recaudación de recursos a través del IVA que hizo el gobierno para poder incrementar la capacidad de adquisición en un conflicto armado interno, pues la mayoría de esos recursos, estimo yo, están destinados a mejorar las condiciones de la fuerza pública. Sin embargo, recuerden ustedes lo siguiente, que para poder controlar, disminuir la capacidad de injerencia del crimen organizado, se necesitan acciones directas del Estado sobre el ámbito social. Ahí recién vamos a cambiar el escenario en este país. Ahí recién se van a cambiar las condiciones o los potenciadores que son favorables para el desarrollo del crimen organizado. Hay que mejorar la educación, hay que mejorar la salud, hay que mejorar las condiciones de vida del pueblo. Ustedes dirán, sí, pero eso es demagogia, eso que va a durar muchos años. Coronel, pero hablemos de lo que está ocurriendo hoy, porque usted ha descrito quizás en este mismo programa esa política para poder cambiar esa realidad, buscando modelos incluso regionales donde ha habido resultados positivos. Pero hoy mismo el gobierno, ¿qué debería de hacer ya o en qué debería insistir para tratar de frenar esta ola que a ratos crece mucho? Lo que tiene que hacer el gobierno actual es cambiar la estrategia de seguridad ciudadana. ¿Y cómo tiene que cambiar esa estrategia? Pues es en base a lo que se conoce como la estrategia de presencia disuasiva permanente. Las fuerzas de seguridad de una localidad se integran en lo que se conoce como fuerzas de reacción antidelictivas. Y esas fuerzas de reacción antidelictivas operan las 24 horas del día. Repito esta parte, 24 horas del día patrullando los centros urbanos, los centros rurales, patrullando las carreteras. Esto le obliga al crimen organizado a desplazarse hacia otros lugares y otros escenarios. Y de esa manera se asegura, pues, las ciudades, por un lado, y por otro lado, se reduce la capacidad de acción o de penetración del crimen organizado. Esto es lo que necesitamos en la actualidad. La pregunta que usted tiene que formularme posteriormente a esto, me imagino, es, pero no existe personal para eso. Sí existe personal. La plata la estamos recabando a través del 15% del IVA. Y el personal está en las reservas que tiene la fuerza pública. Hay que incorporar este personal para duplicar la capacidad de maniobra que tenga la fuerza pública y poder hacer presencia en todo el territorio nacional las 24 horas del día. Es la única forma de controlarlo. Coronel, muy buenos días. Le saluda Alfredo Escobar. Gracias por acompañarnos. Dentro de lo que usted ha comentado, que efectivamente es lo que también tenemos en la percepción ciudadana de encontrarnos con la policía o grupos militares en la calle para que resguarden nuestra seguridad, ¿hay algo de fondo del por qué esto no ocurre? Porque tenemos la percepción de que por temporadas sí pasa, por temporadas no, y muchas veces no nos entendemos por qué esto ocurre. Más allá de la situación económica, digamos. ¿Conoce algo que pueda estar pasando de fondo de por qué esto no ocurre? Bueno, creo que primero tiene que haber un mal asesoramiento en el tema de seguridad, porque si es que no visualizamos las amenazas, cómo están actuando las amenazas, cómo están mutando esas amenazas, y no nos adelantamos a esos escenarios, entonces el gobierno se vuelve un gobierno estático. No reacciona, está ahí, esperando a que el crimen organizado desarrolle acciones y luego el Estado comienza a actuar. Eso es negativo. Por eso digo, el asesoramiento en temas de seguridad tiene que ser un asesoramiento técnico, profesional, no asesoramientos de o idearios políticos o de amigos. Eso no se maneja así, señores. Y esto es lo que necesita el país al momento con esta crisis que va a seguir incrementándose. Esto va a seguir incrementándose, no va a parar. Hace una hora atrás, si no estoy mal, en la misma ciudad donde están ustedes, en Guayaquil, acaban de botar sicarios un cadáver en la calle. Esto va a seguir subiendo. Esto va a seguir incrementándose.
Entonces, no es que esto se va a acabar en un estado, en un estado de excepción o durante 1 año y medio. No, esto no va a pasar así. Países más grandes tienen, pues, mucho tiempo trabajando para tratar de controlar al crimen organizado y no lo han podido hacer. Son exactamente las 8 de la mañana con 18 minutos y estamos en la línea con el coronel Mario Pazmiño, ex jefe de la inteligencia militar. Coronel, hay una banda que ha empezado a sonar hace poco, que en Manta y en Manabí sobre todo está haciendo estrago. ¿Quiénes son estos famosos Pepes? Bueno, esta es una parte de las organizaciones que tienen cierta injerencia en los Pepes. Comenzaron primero en Esmeraldas, luego se han ido desplazando hacia el resto de las provincias del país. Tienen su posición o su sede en la provincia de Manabí. Son una estructura delictiva que fue creciendo y fue naciendo y que me imagino yo, pues al momento tienen ya contactos con algunas de las organizaciones o carteles internacionales. Las bandas pequeñas fueron creciendo, se han transformado en megabandas y algunas de ellas pasaron ya a lo que se denominan carteles de primera generación o microcarteles. En el país tenemos 2 claramente definidos y esos microcarteles están al momento pues tratando de cambiar el escenario nacional. Recuerde usted que parte de los carteles, microcarteles nacionales o locales ya están en Perú, están en Chile, están en Colombia. Nuestras organizaciones delictivas ya no son locales, ya han ampliado su accionar y se han trasladado hacia los países vecinos. Los PEPs es parte de esta organización. Queremos agradecer la participación del coronel Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia militar y analista en temas de seguridad y defensa. Gracias, coronel, por estar con nosotros. Seguimos en Así Amaneció. Son las 8 de la mañana y 20 minutos. Tenemos hoy preparado un programa muy especial para ustedes, así que quédense en nuestra sintonía.